Escaliburcio, ¿Qué pasa? te has hecho viral. Me he hecho viral, ¿eh? Mira que hemos hablado veces de la viralidad y de que tú tenías ganas de ser viral. A ver, yo tengo más ganas de ser Twitter. Yo siempre he querido ser un referente y un líder de opinión. Es verdad. Tanto de aisladamente como es el caso de hoy, me gusta también. No, Sí, pero no te que lo voy a entre negar. tu lista de cosas que hacer en la vida estaba ser viral. Sí, Y ya lo has conseguido. lo he conseguido. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo ha sido? Pues nada, me levanto por la mañana, he visto un vídeo del alcalde de Madrid, el Almeida el carapolla, y que ha chutado un penalti rodeado de gente y le ha dado un pelotazo en la cara a un niño y el balón ha salido rebotado a la portería y ha sido gol. Y ha sido gol. Y todo el mundo ha cantado gol frenéticamente y ha sido todo muy como escrito para la serie de The Office. Ha sido muy absurdo, muy loco esta movida y muy graciosa. Y nada, todo el mundo lo ha estado compartiendo y a día de hoy tengo 14.000 likes. Madre y mía, 8.000 retweets. likes. 14.000 personas le han dado me gusta a tu tweet. Y bueno, y no hablo de las personas que lo han compartido y bueno, Una locura. Eres famoso. Soy Hoy. famoso ahora mismo. Hoy has tenido una unidad de fama en Twitter. Bro, sos famoso. Bro, sos famoso. Pues bueno, ¿y cómo te sientes? ¿Vas a cambiar? ¿Vas a ser ahora más gilipollas, más altivo? Sí que es cierto que te das cuenta cuando eres viral, te das cuenta de lo inalcanzable lo inabarcable que es ser viral. O sea, no puedes leer a todo el mundo. O sea, no puedes corresponder a todo el mundo que te está contestando, que te está hablando, que te está... También te das cuenta que hay un montón de gente que te comenta mierdas. Gente rara, gente que no tiene gracia. Cosas que no entiendes, ¿no? Gente que hace el chiste que tú mismo has hecho en el propio tweet, lo repite. Gente que te puntualiza, gente que tal. Claro, hay tantos miles de personas que están reaccionando a eso que hay de todo. Que la posibilidad de que haya un montón de imbéciles es real. Y todo regular, todo mal. O sea, no, la viralidad no ha sido, de momento no está siendo un plato de buen gusto. No es desagradable tampoco, pero sí te das cuenta de que es más mal que bien. Sí que hay cosas bien, hay gente que sí que ha aportado su cosa, por ejemplo, pues sí que han encontrado en series cosas parecidas que han ocurrido en la ficción. Eso está guay, como cuando a partir de ahí se crece, ¿no? Tu tweet crece. Claro, dice, mira, es que esto pasó no sé dónde y tal. Hostia, qué curioso, es verdad. Pero tampoco te veo muy feliz con la viralidad para lo que tú la has ansiado. Te ha decepcionado. Claro, porque, a ver, yo 14.000 likes, pero yo sigo teniendo menos de 400 followers. Pero es que claro, se ha hecho viral tu tweet, no tu persona. Claro, porque todo hay que decir que mi tweet no tiene ningún mérito. O sea, no es que yo haya hecho un chiste buenísimo y todo el mundo se esté riendo con él. Se están riendo con el pelotazo en la cara a un niño. Que he tenido la fortuna, por decirlo de alguna forma, de ser de los primeros que lo ha compartido. Tú pasabas por allí y mira, y te has llevado la viralidad. Y me llevo la viralidad. Bueno, pues bien, genial. Vamos a empezar el programa, ¿no? Pues sí. Mira, Escaliburcio, estoy radicalmente en contra del abuso absoluto que se hace de los imperativos. Los imperativos, el imperativo es una cosa que hay que tratar con delicadeza. Con mucho cuidado. Y que hay que saber sí. cuándo usarlo. Porque a mí llevan toda la semana la gente diciéndome frases que empiezan por tienes que, lo que tienes que hacer es, o haz esto, que... Muy mal. No lo soporto. O sea, a mí que nadie me diga tú lo que tienes que hacer es... Y a continuación lo que sea, mal. Porque por ahí vas muy mal conmigo. Sí. Y cuando ahora yo digo esto y esta semana alguien me lo diga para hacer esa supuesta broma, que es hacer lo que a alguien le da rabia, que para mí eso no es humor, ni es broma, ni nada, tampoco es molesto, es absolutamente irrelevante. O sea, es como ruido rosa comunicativo. Que no lo hagan. No, pero es que claro, si dices que no lo hacen, la gente dice, lo hago para dar rabia. ¿Que sois idiotas? Pregunto. Pues en serio, los imperativos con cuidado. Yo los tolero si me los dice alguien que está autorizado para darme órdenes a cambio de una contraprestación económica. Bueno, yo los tolero de súper buen grado. Yo no tengo ningún problema con ese tipo de situación. Pero a mí que venga y me diga, tú lo que tienes que hacer está...
Es que no puedo. Y creo de verdad que se abusa mucho de los imperativos. Y encima cuando te los dicen mal, te los dicen por con escrito, la R. mal, confundidos con el infinitivo, pues apaga y vámonos. Apaga y vámonos, que también es una frase en imperativo, Exacto. pero maravilloso. Pues yo odio mucho el mundo colilla. Me explico. Mundo Gorilla, un asco que te caga. El mundo colilla hay que tratarlo, pero ya con urgencia, porque ya estamos en una sociedad en la cual ya es normal, parece ser, que fumar en los interiores, en los espacios públicos interiores, está mal. Bueno, los espacios públicos en general, incluso que dan fuera, también está mal visto fumar. La verdad es que ha sido un cambio muy repentino, porque hasta hace nada la gente te fumaba en la cara todo el rato. Y Sí. yo he sido fumadora empedernida. Y yo soy muy consciente de que lo habré hecho todo absolutamente mal. Pero cómo se nota que era algo que había que hacer porque se ha normalizado rapidísimamente. Obviamente, Era algo de obviamente. lógica. Parecía el apocalipsis, que la gente no pudiera fumar en los restaurantes y de repente hasta los fumadores nos dimos cuenta de que qué barbaridad era que se pudiera hacer. O sea, Que no se tenía pudiera ningún fumar en sentido un restaurante. que tú Es que estuvieras comiendo y un señor te estuviera echando humaco en toda la jeta. Era muy ridículo. Era no, pero eso era súper normal, hasta hace nada. Pero los fumadores han conservado un privilegio único, pero único, que es el derecho a poder tirar las colillas al suelo. Las colillas es el único residuo que se tolera, es que se verdad. tolera en esta sociedad, tirar al suelo sin que nadie diga nada. Tú coges un chicle y lo escupes al suelo, lo tiras al suelo, Y te miran mal. está feo. Sí. Coges un papel, lo arrugas y lo tiras al suelo, está Mal. feo. Pero una colilla es totalmente Tranquilamente. normal. Tú puedes coger la colilla, restregarla contra una pared Sí. y tirarla al suelo Que aquí no ha pasado nada. y es súper normal. Además es cool. Ya, de hecho yo me acuerdo hace unos años que vendían como una especie de ceniceros Ajá. que te lo vendían como cenicero para la playa, porque la playa sí Sí. que es el único sitio en el que la colilla no está del todo bien tolerada, que eran como unos ceniceros de bolsillos, que no me acuerdo, de bolsillo tenía como un mecanismo en el que tú echabas dentro de la colilla y se cerraba Ya. y seguía teniendo otro compartimento para una nueva colilla, pero esa tú no la... Bueno, estaba guay, no me acuerdo Sí. cómo funcionaba. Y eso jamás caló. Pese Ya. a que es una idea buenísima, porque tú llevas tu propio cenicero, que además se cerraba muy bien, de manera que no olía, no se te caía por el bolsillo ni nada. Estaba de puta madre. Pero ese invento, muy bien ideado por una persona imaginativa, creativa y cívica, No jamás funcionó. ha calado en nuestra sociedad. Porque no la consigo gente... vencer ese privilegio. Yo hay una cosa que me da un asco, que me puto muero y me la encuentro todos los días en el curro 25 veces, que es la gente que ve normal. Coger un vasito de plástico, ponerle un poco de agua y echar ahí esas colillas y dejarlo durante 5 días. Y se crea ese pozo en el agua, con las colillas Sí. flotando, con esa puta mierda de olor que sale de ahí. Y te lo dejan en la mesa, Pero es que está normalizado totalmente. en la mesa en la que tú almuerzas. Bueno, el váter. El En el váter. váter lo hacen también. Sí, sí, hombre, claro, sí. Es en el Pero váter. lo del vasito de agua. Y tío, La qué acumulación. qué asco, nano. Y ahí, al final, hay veces hay tantas colillas que ni siquiera están flotando, están Ya. ya ahí unas Está contra- en un puré de colilla. ¡Qué asco! Sí, tío, y no se puede soportar. Hay que acabar con esto. Es un privilegio que habéis mantenido muchísimos tiempo y ya está bien. La colilla, apagadla como podáis o como sepáis, pero no la tiréis al suelo porque es un residuo más como cualquier otro. Sí, es Basta. muy asqueroso. Basta, Stop. stop. Mira, yo estoy harta de que se utilicen tías en bolas para promocionar cualquier cosa de manera random. Hoy Cualquier he visto... cosa. Me Pero refiero... cualquier cosa. Cualquier cosa es cualquier cosa. Hoy he visto una story de un colega que estaba hablando de movidas que no me interesan, del horóscopo de no sé qué, de Mercurio retrógrado y la imagen que sostenía una cosa de astrología random era una tía en bolas apoyada sobre una luna. Sí. Claro, como está apoyada sobre una luna que es un astro, pues ya vale todo, ¿no? Sí. Un dibujo tampoco estaba muy currado ni la tía, o sea, era totalmente gratuito de hay que poner algo, pues una tía en bolas. Y de verdad, De hecho, me lo has enseñado y yo no me he percatado de esa cosa. porque está tan... si hemos fuera un- hablado de Mercurio retrógrado, Sí. pero no hemos hablado Claro. hasta que tú has dicho, ¿y te has fijado que hay una tía en pelotas? Y he dicho, ostras, pues la había normalizado. Es que, Claro, imagínate que lo que ha dicho un colega, ¿no? Imagínate que fuera un tío enseñando el rabo. Anda que no te iba a llamar la atención. ¿sabes? Mercurio retrógrado. Y un tío Vaya. ahí
Claro, es que no se puede. Pero una tía en pelotas haciendo como una postura tal, eso, el pan nuestro de cada día. Tías en bolas lánguidas. Claro, de hecho yo ahora mismo pienso todas estas portadas de discos discos que nos fascinan, que son una tía en pelotas ahí. Una tía en pelotas, anunciando un disco que dices, pero esto, ¿en qué momento? No lo digo por lo obsceno, ni por lo machista, ni nada, es más por lo que también, ¿no? Pero es por lo gratuito. Es por lo gratuito. Es por lo gratuito. Es por lo gratuito, sí. Y ya no es por promocionar, es que cualquier cosa, cualquier arte, A mí esto me lleva a pensar mucho en estas imágenes típicas muy asociadas al heavy metal, pero hay este tipo de cómics oscuros donde hay tías buenas y esqueletos. Claro. Al revés, es totalmente impensable. Un tío cachas rollo Conan besándose con un esqueleto. Con una esqueleta. Con una esqueleta. No, claro. No tiene ningún sentido. No. En cambio es súper normal normal y súper habitual. Como la actitud sexual, porque, por ejemplo, me viene a la mente ahora una portada de White Snake, que es una tía buena montando una serpiente, ¿no? Claro. Pero, o sea, el tema tía buena con un animal, también, si lo piensas en plan, un tío desnudo, refregándose, ¿qué te diría yo? Con un hurón, o yo qué sé, con un animal más épico, ¿vale? Me da igual, con un lobo, con una loba. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Tápate, haz el favor. Sería lobo, por favor. Sería una cosa desagradable, ¿no? Pero que una tía buena restregándose con un dragón. Es verdad que tampoco las ponen con hurones. Vale, yo ahí he sido un poco capciosa. Sino que son animales como majestuosos, grandes, una serpiente, un dragón, yo que sé, un lobo, un tigre, una tía buena a lomos de una pantera. ¿Pero esto qué es? Eso tiene un sentido. Claro, yo me imagino que todo encierra que nosotros nos podemos identificar con bestias de cualquier tipo y con monstruos inclusive, porque también las imágenes de monstruos con tías buenas están constantes. ¿Monstruos no se dice? Monstruos. Que llevamos 5 programas que tengo ganas de decírtelo. Uso mucho la palabra monstruo. Monstruo lo dices constantemente y se dice monstruo. Que está, a ver, suena mejor. Me gusta más monstruo. Sí, la verdad es que tiene una sonoridad muy bonita, pero por ahí irán los tiros. Sí. Ojalá evolucionemos a monstruo, pero de momento se dice a monstrue. Vamos a llegar. Pero de momento es monstruo. Pero sí que es cierto que las mujeres no nos apetece asociaros con nada. O sea, las mujeres, vuestro cuerpo de tía buena es lo que es lo que queremos. Sí. O sea, no queremos hacer una asociación con una hidra, por ejemplo. No. ¿Por qué una hidra? Si puede ser una tía buena. Claro. En fin, que no, que basta. Que ya está bien. Que ya está bien de tías desnudas por todas partes. Y bueno, para acabar, quisiera hablar de un suceso que me molesta especialmente, que es la gente tímida. No me molesta la gente tímida, por favor, respect. Gente tímida. Te dejamos acabar la frase antes de lanzarnos sobre ti. Vale. Me molesta mucho la gente tímida que no te saluda. Me refiero, entras en un sitio lleno de gente, tú conoces a ciertas personas y hay una persona que tú conoces. Tú sabes que esa persona te ha reconocido, te reconoce, pero como son personas tímidas no se atreven a dar el primer paso de saludar. Porque delegan en ti toda la responsabilidad de la interacción. De acercarte y tal y cual. Pero es que además, como son tímidas, tampoco establecen contacto visual. Entonces, miran al suelo, miran a otra parte y tal. Y tienes que hacer un esfuerzo para ponerte delante suya, buscar sus ojos, inclinarte, decir, hola, estoy aquí, para poder saludarle, que, oye... Y una cosa, que lo tímido no quita lo hijo puta. Ya. Y hay gente que es tímida, pero a la vez es mala, porque una cosa no es incompatible. No, para nada. Tampoco digo que correlacionen positivamente, pero algo a veces sucede. Entonces, como no le saludes, aún te dicen, no, que luego te escriben un privadito por el Messenger, no me saludaste. A ver, tú tampoco. Pero es como que se da por sentado que si tú no eres tan tímido, que yo soy tímida. Lo que pasa es que yo me he obligado a aprender las normas de socialización y a performar la interacción social. Pero a mí tampoco me apetece ir por ahí saludando a la gente, ni iniciando conversaciones, ni tomando esa responsabilidad. Claro. Pero es que alguien lo tendrá que hacer, joder. Pues poned un poquito de vuestra parte. Estoy muy de acuerdo con esto. Me alegra que lo hayas dicho porque es otra cosa que me daba mucha rabia, que es que la gente diga o se queje de que tal persona no me saludó y de, a ver, ¿lo viste? ¿Me saludaste tú? Claro, entonces estáis a la par, perdona que te diga, porque tú lo viste. Exacto. O sea, en fin. Otra cosa es que te haya girado la cara. Claro. O sea, que de manera muy activa haya decidido no saludarte
para que tú sepas que hay una intención de no saludo. Pero si me vio y no me dijo nada, ¿y tú dijiste algo? Pues ala, pues te callas. Señores que se indignan en Twitter, señores que se indignan en Face, señores que se indignan por todo, dramas y caballeros. Escali, ¿qué pasa? Esta semana, una de las cosas que han sucedido en Twitter, además de tu viralidad, aunque sean menos importantes que ella, pero también han sucedido, es que hay un señor, un youtuber, que no voy a decir su nombre porque aparte de que el nombre es muy feo y muy no me gusta, es muy no es eufónico, no es bonito, me desagrada sonoramente, me da mucho asco. Un señor que como que quiere liderar el 8M. ¿Cómo? Es un señor que quiere que el 8M deje de ser una cosa de las mujeres, porque los hombres también tienen que ir delante. Entonces ha propuesto, iba a hacer primero una contramanifestación. Vale. Otro día. O sea, ¿le parecía mal que el 8 de marzo el 8 de marzo dice que no si mixto. fuera... no es que el 8 de marzo no es no mixto, pero él lo que quiere es que deje de ser el día del feminismo y sea el día de la igualdad. Bueno, yo qué sé, movidas de estas, ¿vale? Si de verdad queréis la igualdad, ¿por qué no lo puedo liderar yo? Vale. No, cállate ya, que son muy pesados con liderar estas cosas. Bueno, el caso es que ese hombre primero había propuesto... A ver, igual me lo estoy inventando un poco porque lo he leído por encima, porque tú comprenderás que a mí esto... Pues tampoco es que me apetezca mucho documentarme, pero me he documentado. Él proponía hacer una contramanifestación el 14M, una semana después, de hombres y mujeres que están en contra del feminismo hegemónico que antepone a la mujer, ¿no? Porque según él, el feminismo estaba muy bien cuando las mujeres no tenían los mismos derechos, pero como ahora ya los tenemos... Ser feminista implica una actitud hembrista, según él, de favorecer a la mujer sobre el hombre. Con lo cual, ¿quién está discriminado? El hombre. Entonces, el 8M tiene que pasar ahora a ser de los hombres. Yo no sé qué hilos, o sea, no sé qué cabos ha atado este hombre para llegar a esa conclusión, pero ahí está. Total, que entonces primero propuso una contramanifestación, pero luego ha dicho que no. Claro, porque se ha visto que van a ir 3, van a ir los mismos del Orgullo Hetero, que fueron 2, van a ir a la suya, con él pues serán 3. Fueron 2 real. Y ya está. Entonces ha propuesto un símbolo, que es una cruz roja de no sé qué, que es ponértelo para ir a la mani del 8M, dejando muy claro que vas a la mani del 8M sin querer ir a la mani del 8M porque es una mani feminista que deberías... Yo no sé. Ay, por favor, pero... Una movida. ¿Pero qué le pasa a este hombre? Una movida, porque además es vegano. Es vegano. Es vegano. Y es de izquierdas, tengo entendido. Bueno, eso dice él. Que eso me lleva... No quiero ahondar más porque aquí no hay más. O sea, quiero decir... Vaya, qué sorpresa, un hombre blanco cis hetero haciéndolo imbécil con el tema del feminismo. Bueno, pues nada, el pan nuestro de cada día. Pero me lleva a hablar de cómo desde que el feminismo más o menos pues ya está en boca de todos, ha conseguido grandes avances, las últimas manifestaciones del 8M, toda una maravilla. Los hombres, hay muchos hombres que están iniciando este camino del feminismo, ¿no? Y entonces están iniciando una deconstrucción. Ya. Pero claro, dentro de lo que con desiguales resultados. Claro, dentro de lo que es la deconstrucción, aquí se cree que está deconstruido desde el que dice debería llamarse igualismo hasta el que lea Judy Butler. Claro. Y esto no puede ser. No. Porque esto crea tenemos ahora mismo una deshomogeneización de lo que es una buena deconstrucción y alguien tenía que poner unas normas. Entonces yo he ideado un sistema perfecto. Como para homologar de alguna manera y reflejar en qué nivel de deconstrucción te encuentras. He tomado como referencia el marco europeo común de referencia para las lenguas que establece los niveles de la A1, A2, B1, B2, C1 y C2. Separado a su vez en el nivel A, B y C, que es decir, iniciado, intermedio y avanzado, y he creado un marco común de referencia para situarnos en la deconstrucción. Excelente, suena en un estupendo. futuro tengo pensado también hacer exámenes oficiales y expedir unas titulaciones que sean oficiales. Pues, para que tú, si eres un aliado B2, pues lo tengas tu título, tengas tu diploma completamente homologado, que te sirva en toda la Unión Europea. Y lo puedes enseñar en Tinder, por ejemplo. Por ejemplo, claro, y lo puedes poner en tu currículum. Vale. Entonces, estupendo. Nivel A1. A1. Vale, competencias. Ha empezado a entender que el feminismo no es el opuesto del machismo, aunque le gustaría más que se llamara igualismo o incluso humanismo, porque todos somos personas, es Caliburcio.
Dice cosas como: hay que defender a las mujeres porque son nuestras hermanas, esposas o hijas. Este hombre deconstruido nivel A1 está en contra de las cuotas porque hay que escoger a las personas por su talento y no por su género. Y aunque no está a favor de que asesinen a mujeres, porque claro, eso está mal, feo, sí. cree que la violencia es violencia. Vale. El A1 es sencillito. Sencillito. O sea, es está rollo alcance, EGB. Esto en está al EGB te lo alcance de dan. cualquiera. Vale, nivel A2. Uh-huh. Se ha leído un artículo de Pícara Magazine y se llama a sí mismo feminista, pero cree que Irán Zubarela se pasa mucho y que le hace un flaco favor al feminismo de verdad. El 25 de noviembre comparte en sus perfiles un lazo violeta con la frase ni una menos, pero está en grupos de WhatsApp donde se comparten memes machistas y no dice ni mu. Cierra el pico. Vale. Todavía no tiene el nivel de deconstrucción para decirle a sus amigos: perdona, eso es machista. Es complicado, sí. Ahí está la prueba de fuego, está ahí. B1, ya pasamos a nivel intermedio. Esto es Aquí serio. hay competencias un poquito más desarrolladas. Uh-huh. Está súper ansioso porque llegue el 8M para ir a la mani con su pancarta en la que pone: estoy aquí rodeado de mujeres y me siento seguro. Quiero lo mismo para vosotras, compañeras. Y quiere gritar mucho con su megáfono consignas súper feministas. Entiendo. Le hace mucha ilusión porque el año pasado le sacaron en una foto en el periódico y se la puso de perfil en Facebook y ha follado muchísimo gracias a esa foto. Se llama a sí mismo aliado, pero una cosa te voy a decir: a la mínima que bajas la guardia, ¡pam!, te comes un mansplaining del aliado B1. El mansplaining no lo dominan. Vale, veo que esta gente donde tiene su talón de Aquiles es en el protagonismo que les flipa. Les encanta el feminismo porque han descubierto otro sitio en el que ellos pueden destacar. Y además, es verdad que hasta ahora ya empieza a estar un poquito más complicado, pero hasta hace poco era muy fácil destacar como hombre feminista porque estaba todo por hacer. Entonces, a la mínima que tú decías dos cositas, ¡pam!, feminista. Vale. Llegamos al nivel B2. B2, a ver, que ¿qué esto ya competencias? es, si te sacas el título del B2, ya se supone que estás en un nivel altito, ¿vale? Altito, vale. El hombre deconstruido nivel B2 habla en femenino en las asambleas. Qué pereza, también te lo digo. Se ha leído a Simone de Beauvoir y a Judith Butler y dice que entiende a Judith Butler. Que esto es mentira, pero él dice que la entiende. Se ríe muchísimo con Isa Calderón. Le encantan P.G. Harvey e Isabel Coixet. Vaya, sí. Tú vas por ahí, ¿eh? Isabel Coixet no sería sería de mi predilección, pero sí, yo Isa Calderón a muerte. Y el C1, que ya es C1. Ya pasamos al C1. Pero el B2, el tema de ser protagonista, ¿cómo lo lleva? Superado ya. Habla en femenino en las asambleas y habla en las asambleas, porque eso nunca va a dejar de pasar. Vale. El hombre callado no existe. No existe. Eso no va a pasar. Pero igual en un C2 igual puede ser. No lo sé. Bueno, vamos a seguir. El C1 ha entendido sus privilegios y se refiere a sí mismo como hombre hetero, cis y blanco antes de empezar cualquier argumentación como pidiendo perdón. Vale. Ya va el tema y ya pues tiene conversaciones que hablan de interseccionalidad, es consciente de eso, de sus privilegios, los nombra, intenta renunciar a algunos de sus privilegios, pero también te digo que no le va a salir. Ya. O no le va a salir fácil. Y luego en el nivel C2, pues te voy a decir una cosa, me he tirado media hora pensando y no sé qué poner, porque no se me ocurre el hombre feminista deconstruido total y absoluto, no sé cómo sería. ¿Tú qué crees que sería el C2? Ya que te dan el título que te dicen claro. De construcción total. ¿Tú qué me pondrías a mí? ¿Yo qué título me darías? Pues a ver, yo a ti te daría pues posiblemente un C1. Un C1. Un C1, sí. Ahí a tope. Sí. Pero bueno, ya aquí estás exigiendo tu protagonismo de ser el que más Claro, el más pero me imagino que el problema de los C1, por lo que no son C2, es en esa reivindicación del uno mismo, ¿no? Claro. Que es quizá lo último a lo que un hombre puede renunciar. Imagino que un C2 debería ser esa renuncia total a la identidad, al ego. Claro. La renuncia total al ego. La renuncia al ego, claro. Al no importar realmente, quizá un hombre feminista, pienso yo, no lo sé, quizá un hombre totalmente feminista, un C2, debería ser aquel que jamás ha dicho que es feminista ni le ha hecho falta. Claro. Ese hombre que permanece ajeno a todo eso y simplemente se ha comportado como un ser humano normal.
Claro, como lo que debería. Sí, pues mira, Creo, me gusta. no sé. Hay una frase de Alicia Murillo, que ya sabes que yo la cito mucho porque me encanta, que puso una vez en su Facebook y se lió pardísima porque la gente no lo entendió, que ella dijo, si queréis deconstruiros, callaos la boca y fregad el baño. Y yo creo que hay muchísima verdad, pues la gente lo interpretó como una fregar en brista, ¿no? Sí. Pero creo que hay mucho ahí de decir, deja de querer ocupar el lugar protagonista y ponte a hacer esas cosas que son desagradables, que a nadie le gustan, que no están reconocidas, pero que las mujeres hemos hecho toda la puta vida, como limpiar el baño. Limpia el baño, que el estropajo deconstruye masculinidades, que da gloria. Entonces, quizá en el nivel C2, el hombre que friega baños. Claro, ahí voy, porque he de decir, yo como hombre deconstruido he hecho muchos posts, he hecho muchas publicaciones en redes sociales admitiendo en todo mal, por ejemplo, yo expío mucho mis culpas como hombre machista y como hombre tal, y eso refuerza el ego. Claro. Y eso no es totalmente deconstructor. Deconstructivo. Deconstructor. Suena muy guay, ¿no? Deconstructor suena un poco monstruoso. Sí, es muy poco deconstructivo. O sea, realmente estás beneficiándote a través de la renuncia a tus privilegios. Tú renuncias a tus privilegios, pero eso te da otros privilegios. Me gusta del concepto de constructivo, creo que deberíamos como introducir el concepto de la crítica deconstructiva, ¿no? Claro. Para hacerle críticas a los aliados. Mira, te voy a hacer una crítica deconstructiva. Cállate la boca, cariño, un ratito. No, es muy difícil. O sea, el C2 tienes mucho sentido que lo dejes desierto. Claro. Porque hay mucho de improbable. Claro. Porque la propia deconstrucción genera ego y por lo tanto es inalcanzable. Nunca puedes alcanzar. Es la paradoja del hombre deconstruido. Efectivamente. Pues bueno, ¿qué te ha parecido? Me ha parecido estupenda, me ha gustado mucho. Vale, sí. Pues me alegro, gracias. Pues nada, esperaremos que ahora yo imagino que ahora con la Comisión Europea. Se lo voy a pasar a Beatriz Jimeno y que lo homologue. De bajona con Arjona. De mierda. Monty, teníamos muy abandonado Arjona. Es que tenemos un problema de muchísima sección. Muchísimas secciones. Hemos sobrecargado de secciones nuestro programa. Pero cuando tú y yo empezamos todo mal, dijimos, vamos a hacer en todo momento lo que nos dé la gana, que pase es nuestro podcast. Y nos ha dado la gana hacer millones de secciones. Pues es lo que hay. Pues ya está. Cuando nos paguen por ello, entonces haremos el número de secciones razonable. No, pero si nos pagan a nosotros, o sea, si nos llegan a pagar es porque lo que hacemos nosotros, como queremos, le gusta a la gente. Con lo cual, todo está bien. Bueno, que me paguen, hablamos. Vale. Que nos paguen. Melendi se ha vuelto mainstream, como bien sabes, y tendríamos que hablar a un día de esto de la aparición de Melendi en todos los programas de humor, de radio y podcast del universo. Sí, ahora está de modita. Ahora, qué casualidad, se han dado cuenta todos los humoristas de este país de qué graciosas son las letras de Melendi. Queda un poco osado decir que a un podcast tan humilde como el nuestro se nos plagia. Hombre, si se nos plagia o no, yo no lo sé, pero yo llevo... La gente además que me conoce, esta frase da mucho asco. Lo que me conoce lo sabe, pero es verdad, yo llevo reivindicando el humor a través de las letras de Melendi desde hace muchísimos años. Cierto. Desde hace muchos años, desde mucho antes de Todo Mal. Y ahora que con Todo Mal lo lanzamos ahí a la gente, ahora de repente todo el mundo haciendo gracietas con Melendi. Pero todo el mundo, pero además haciendo lo mismo, criticar, sí, el analizar. Jorge Ponce, los estos de... ¿Cómo se llaman estos? Robert Bodegas y el otro, sí, no sé qué. Pantomima full. Vaya hombre. Qué casualidad. Y más que hay. Pues que sepáis, humoristas españoles, que no os podemos ni ver a ninguno. No os podemos ni ver. Y además con Sara Luna. Es que además Sara Luna no la conocía nadie. Ahora de repente Sara Luna la está conociendo Sara Luna, todo humorista español. Nosotros pusimos sobre el tapete Sara Luna antes que nadie. Y ahora la gente se troncha con Sara Luna. Me perdona. Pero Todo Mal lo hizo antes. Y además te voy a decir una cosa, lo hicimos mejor. Porque nosotros... De verdad, o sea, para nosotros Melendi no es flor de un día, ni es un sketch suelto. Para nosotros Melendi ha sido la espina dorsal de Todo Mal y ha sido el faro que nos ha traído hasta aquí. Pues sí. Y sentimos un gran respeto y somos grandes conocedores y analistas en profundidad de la obra de Melendi.
Esa gente no pasa un examen. Esa gente no pasa un examen. Un examen melendiano No lo pasa. No lo pasa. No lo pasan. Así que menos historias con Melendi. Así que no nos busquéis que nos vais a encontrar. Exacto. El caso es que como es mainstream, yo creo que va siendo hora de seriamente pasarle el testigo a Arjona, desgraciadamente, y vamos a darle un poco de vida a este hombre, que tiene muchos temas que tenemos que descubrir. Sí, a ver, Ricardo Arjona es una maravilla. El otro día hablaste de un tema de Melendi, country. Pues, sí, el tema country de Melendi, casi. Se llamaba Casi. Casi, exacto. Pues resulta que Arjona tiene otro. Pero no neo-country de estas ni mierdas, como Melendi. No. Este es un tema country puro, del que suena cuando en una serie mala del oeste hay una pelea en un bar. Qué maravilla. Se empiezan a pegar y empieza a sonar Ricardo Arjona, pureta del country. Ya hemos analizado en temas anteriores la especial predilección de Arjona por presumir de ser de clase obrera. Sí, sí, claro, Ricardo Arjona es verdad que siempre se reivindica como clase obrera. Pese a que su patrimonio real... Bueno, no... pero a ver, aquí hay que es verdad que hay que matizar que si bien él ha conseguido un gran capital gracias a la música, yo desconozco su procedencia. Claro, a ver. Porque puede ser de clase obrera, aunque luego ahora sea millonario. Puede serlo. Sí, sí. Una cosa, no caigamos que igual tampoco... compuso la canción cuando era más pobre. No, me refiero, no la compuso cuando era pobre, pero que él procede de clase obrera. Y aunque luego tampoco vamos al discurso de, mira, lleva un iPhone y es rojo, ¿vale? Puede ser. Tiene derecho a expresar los sentimientos que tenía cuando era pobre. Claro, lo que pasa es que los expresa mal. Ya, sí. Que eso es el tema. Que ese es el tema o sea, que de el problema para mí no es que él se reivindique como que procede de la clase obrera, porque yo lo desconozco, la verdad. El problema es que es una... que bueno, pues eso. Pues ponla y ya lo veremos. Vale, pues el caso es que Historia de un portero, que así se llama el tema que en cuestión, habla de un portero de una finca que relata su amor por una mujer de alta posición social que vive en dicha finca. ¿Cómo le gusta también a Ricardo Arjona ponerse en la piel de oficios, ¿no? Sí, sí, le porque gusta mucho el el oficio. taxista, ahora el portero... el cantante de bar... Claro, porque yo creo que él desde su posición de tener un oficio, un trabajo glamuroso, reconocido y bien pagado, como que exotiza, ¿no? Exotiza el oficio de la gente anodina, de la gente de, pues en fin, de la gente llana, y dice, ay, qué bonito sería ser portero. No, Ricardo Arjona, no lo es. No lo es. Lo hacen porque no tienen otra opción, pero no exotices. El caso es que vamos a proceder a sumergirnos en este festival de la hortera, la métrica regulera y la falta de respeto hacia todo en general. Dentro banjo. Yo era el portero del edificio 32. Tú eras la burguesa, la princesa del penthouse. Así lo quiso Dios. Un poquito Badlands, ¿no? Esta poquito canción. Badlands, nuestros amigos Badlands. Los amigos Badlands podrían actuar con podrían Arjona. Perfectamente telonear en el Huercasa en el Huercasa Festival con Ricardo Arjona. Una colabo. Muy fuerte, pero bueno. Vale, vamos con la letra, que es lo más interesante. Por sin favor. duda de esto. Yo era portero del edificio 32. Me fascina mucho algo que hace también mucho Melendi, que es buscar en los números o en los nombres propios. Sí, dar detalles que... Porque le interesa para la métrica, claro, o para la rima. Sí, pero es como que les gusta mucho dar como de pequeños detalles de la historia real, para que parezca una historia de verdad. Pero que es toda una excusa para que rime, claro. Claro, edificio 11, 30, me da igual, no es un símbolo, el 32 no simboliza nada, es porque cabe 32. Y porque rima con lo que luego va a venir. Exacto. Tú eras la burguesa, la princesa del penthouse. Que me hace mucha gracia esta movida que hace Arjona. Ajá. Para, en vez de decir vive en el ático, vive en el penthouse, para que ya nos va dando una pista de lo que nos va a contar a continuación. Claro, penthouse con doble sentido. Con doble sentido, el penthouse, todo el mundo sabe que es una famosa revista erótica
Claro, porque va a relatarnos cómo esta vecina es un ser humano sexualmente activo. Y me gusta cómo acaba la estrofa con así lo quiso Dios. Porque rima con 32. ¿Pero qué rima antes? ¿Dios o 32? Pero ¿Qué vino antes? Ya, ¿Dios? ¿Qué fue antes? ¿Pero qué es lo que quiso Dios? Es que además lo dice, así lo quiso Dios. ¿Pero Dios como quiso que yo fuera portero o Dios quiso que esta chica fuera burguesa? Bueno, supongo que siendo Dios lo querrá todo. O sea, pues sí, todo, al final. que él fuese portero en el edificio 32 con esta vecina, lo quiso Dios Fue así. Fue lo que quiso Dios. Una decisión divina. Es importante esta frase, así lo quiso Dios. Te lo voy avisando. Vale. Para más adelante. Segunda estrofa. Te saludaba con mi cara de asustado mientras le pedía a Dios que se tapara el excusado para irte a echar un vistazo. ¿Cómo el excusado? ¿Que se tapara el excusado? Que se tapara el... Vale, vamos a parar porque No entiendo, a ¿eh? mí me ha costado entenderlo, pero vas a flipar. Vas a puto flipar con lo que significa esta. Tapar el excusado. ¿Qué es el que excusado? se le emboce el váter. Efectivamente. Joder. Este hombre le pide a Dios que esta mujer atranque sus cañerías. Pero vale, a ver, una cosa. Cuando un váter se emboza, Sí. o bien se emboza porque has tirado algo inapropiado, Ujú. o O mucho bien- papel. o mucho papel, o una hez. Una hez muy grande. Entonces tu plan para ligarte a esa tía Es que esta tía atranque su váter. Y no me invento nada porque es tal cual. Mientras pedía a Dios que tapara el excusado. Tal cual. Para echar un vistazo a él. Y bueno, en el amor entre heces el amor puede entre ocurrir. en la fosa séptica. Efectivamente. Bueno, bien, a ver. ¿por qué no? Arjona, antes tenías mi atención, ahora tienes mi interés. Sigamos. O que te mandara al supermercado para ayudarte a cargarlo del mandado. Pues hombre, mejor plan. me gusta que este sea el plan B. Sí. Claro, es rollo, Dios, haz una de estas dos cosas. O atranca su baño o mándala al supermercado para que yo pueda llevarle las bolsas. Pues hombre, me parece muchísimo más agradable esta segunda opción, Ricardo. Sí, mucho mejor, mucho mejor. ¿Dónde va a parar? Ahora vamos a poner del tirón un fragmento donde Arjona relata las aventuras amorosas de la vecina anónima. He conocido dos doctores, un maestro y hasta un cura. Y un día viendo en la rendija, vi cómo te merendabas al del 6 mientras su mujer mojaba el negligé. A ver, una cosa. Como portero, Mm, menudo gotilla. Un poco O sea, cotilla, sí. No, nos Porque ha para salido saber las profesiones de la gente con la que se cuesta la vecina, tú ahí has puesto la oreja mucho más de lo que toca. un poco stalker. Nos ha salido un poco Poquito acosador. psicópata, esto. Un poco psicópata, no es por nada. Que estás normalizando una cosa muy jodida, Arjona. Sí, tío, sí. Y un día, viendo en la rendija, vi cómo te merendabas al del 6, mientras su mujer mojaba el negligé. ¿Cómo? El negligé. El negligé. Le negligé. El Pero, negligé. ¿qué es el negligé? ¿Mojaba el negligé? El negligé es como una... que lo he Ah, lo buscado. has buscado, vale, Es vale. como una prenda interior de encaje. Es como un conjunto de encaje para dormir, sexy. Vale, pero entonces la movida es la vecina. La vecina se acuesta con doctores, maestros y sí, hasta pero curas. con el del 6 y la mujer del 6. Está haciendo la colada. Está lavando su negligé. Ah, yo había Su- entendido otra cosa. Fíjate lo que te digo. Mientras su mujer... Ah, porque se excitaba. ¿habías Claro, entendido? digo, ¿qué está pasando aquí? No. Se supone que ella está haciendo la colada, pero me gusta mucho, es muy interesante y de hecho hasta valoro el hecho de Que que la- le da vueltita en que su mujer está afanada limpiando su ropa interior de encaje para su marido, Ya, mientras su marido le está poniendo los cuernos con esta vecina. con la burguesa. Exacto, con la burguesa. Y aquella fregando el negligé. Vamos a seguir. Vale. Que ahora viene el estribillo y viene el kit de toda la cuestión. Bueno, por favor, quiero escucharlo. Estás acabando con el edificio, chica del penthouse y con toda la ciudad. Estás acabando con el edificio,
chica del penthouse y conmigo, ¿por qué no? Es que está mal, métricamente. O sea, estás acabando con el edificio, o sea, no le cabe. Estás acabando con el edificio, no le termina de caber muy bien. No cabe estás muy acabando con el edificio porque ¿Pero por qué está acabando con el edificio? chica del penthouse está acabando, porque no sé por qué se está acostando con todo el mundo. A ver, se ha acostado con el del 6. Ah, claro. Los doctores y médicos vienen de no, fuera. en teoría no están empadronados ahí. No, aquí el único que está un poco De todas jodido maneras, eres tú. Claro, a mí tampoco me parece que aunque te acuestes con tus vecinos, no estás acabando. Acabando. No van a tener que hacer una derrama, ni nada de esto. O sea, El caso es que está acabando con el chica del penthouse. Estás acabando con el edificio y con toda la ciudad. O sea, es una supervillana, por lo visto. y chica del penthouse, y ahí viene la cuestión al final, que es, ¿y conmigo por qué no? bueno, Ahí tiene el problema. Que es, a ti lo que te da rabia es que esta mujer tiene una vida sexual en la que no te está incluyendo. no te está incluyendo. A ver si no hay ningún problema. A ver si no va a haber ningún problema en absoluto. A ver si lo que te Arjona. pasa es que estás un poquito psicópata. Arjona le ha compuesto un tema al movimiento incel. Total. Puede parecer una broma, pero en esencia todo ese movimiento nace de la particular idea de que las mujeres folláis con quien os da la gana. Que Claro, tenéis una de manía hecho, también. Estaba yo pensando que me estaba recordando todo esto, o sea, es como la versión incel Sí. de Historia de una escalera de Antonio Buero Vallejo, que es una de mis obras de teatro favoritas de la literatura española. Soy súper fan de Historia de una escalera. Y también me gusta mucho, Quién no hay quien viva, la que se avecina no, Aquí no hay quien viva. Aquí no hay quien viva. Remarco este dato. Sí. Me gustaba mucho la película La Comunidad, o sea, para mí todo lo que son ficciones en comunidades de vecinos me gustan mucho. Yo te voy a decir una cosa. Cuando yo tenía, 16 años y era la persona más pedante de todo mi pueblo, hice un corto en el que se llama Teatro. Era horrible, o sea, que todo estaba fatal. Pero en ese corto yo mi idea era transmitir que al final la vida era una performance y una obra de teatro. Entonces yo confrontaba escenas de la vida cotidiana de un grupo de adolescentes, que eran mis amigos del pueblo, con escenas de obras de teatro clásicas del teatro español. Entre ellas Historia de una escalera. Como premisa está bien, que luego no saliera muy A ver, bien. luego la ejecución fue pésima. Ya. Por supuesto, yo era directora, guionista, protagonista, todo yo. Pues muy bien. Sí. Y por eso que me gusta mucho este tipo de ficciones que hablan de las comunidades. Pero Claro, no así. pero esto es como un giro incel y un giro muy turbio que Buero Vallejo creo que no lo aprobaría. Más turbio que el tema de Melendi, que ya analizamos también, que es el de la vecina, ¿cómo se llamaba? Sí, el de la de colgado de la vecina. Colgado de la Sí. vecina. Que hablaba de su polla o de su escroto, una de las dos cosas, no recuerdo qué. Pero bueno, eso ya está en el pasado. Fíjate. Vamos a seguir, que aún hay tralla. Ir al patio de atrás a esperar en la ventana tu baño de las mañanas. Qué triste era ver aquella sombra al desnudarte. A 12 pisos de mis mejores ganas de tocarte, pero ¿qué le iba yo a hacer? Pero bueno, o sea, pero este hombre, por favor, basta ya. Basta ya de acoso. O sea, es que está relatándonos un episodio Está total dando de acoso. una cantidad de delitos. Es delito. O sea, lo que estás haciendo, Arjona, es delito. Varios. Sí. Me he enamorado de usted. Dígame ahora qué hay que hacer. Fumo como un loco y dejado de comer. Le dije a quemarropa. Me dio una cachetada que me dislocó el amor. Eso me pasa por querer darle a la vida el sabor de una mezcla de clases. Vaya. Ahí lo llevas. Me flipa que Arjona se tranquilice a sí mismo pensando que la imposibilidad del amor es por culpa de la diferencia de clase Claro. y no porque es un acosador peligroso Ajá, de mierda. ya. Y de, a ver, Arjona, ella te ha dado una hostia porque eres un acosador y no por ser pobre. Y da gracias que no te denuncie y te despidan por ser un portero de puta mierda. Que lo único que tienes que hacer es ser amable con los vecinos y tú lo que has hecho hasta ahora es todo lo Es contrario. espiar, Es- masturbarte, mirando cómo se baña la vecina. Atrancar el baño, seguramente aposta, a saber lo que harás para atrancar ese baño.
Claro, muy mal. Eres peligroso. Eres Arjona. peligroso. Eres un tío peligroso y mereces cosas peores que el desamor. Perdona Sí, que te diga. Sí. Y ya acaba como lo mejor. Recuerda que te dije al principio de esta canción que había una frase muy importante, pues él, muy hábil, la cierra con: y aunque sé que jamás podré besarla, no hay problema, porque así lo quiso Dios. Así es. Arjona vuelve a hablarnos de Dios en un afán religioso bastante insistente. Será un machista y un acosador, pero ante todo es un buen católico, y eso hay que respetarlo. Eso hay que reconocérselo. Creo ver aquí mucho de lo que luego Melendi se ha inspirado. Sí. Porque sí. Arjona es como que sí asienta las bases de un estilo que normaliza pues este amor acosador, este amor extraño que Melendi maneja mucho. Y además va muy al detalle, les gusta mucho contar la historia con nombres y apellidos, va al costumbrismo, va a la cotidianeidad, intentando narrar unas ficciones muy de a pie, muy reales, pero que en realidad están absolutamente desapegadas, porque esto no tiene... Quiero decir. Yo he de admitir que Melendi me parece que ha sabido depurar mejor todo estas mismas ideas. Melendi ha sabido... Hay que admitirle que ha sabido reírse un poco de él mismo, pese a que el ego de Melendi es grande. Así es. Ha sabido de alguna forma ironizar un poco con su propia figura, y yo veo mucha menos maldad en Melendi que en Arjona. Yo en Arjona veo mucho de reproche hacia la mujer en todas sus letras. Y en esta, sin duda alguna... Sí, pero yo eso también lo veo en Melendi. Lo que pasa es que es verdad que quizá Melendi sea más sutil. Pero Melendi también tiene unas... Sí, pasivo-agresividad del libro. Y una misoginia también muy tocha. Lo que pasa es que es verdad que quizá Melendi no sea tan agresivo al exponerlo. Quizá usa humor o incluso dedica algún verso a reírse también del mismo. Claro, a ridiculizar su pene. Claro, para meternos un discurso misógino, se critica un poco a sí mismo para que cuele. Claro. Creo yo que hace un poco eso. Sí, porque en realidad Melendi es ya la versión un poquito mejorada de Arjona. O sea, quizá por eso ha aprendido del maestro y ha pulido algunos de sus defectos. Bueno, que en 20 años ya podría, también te lo digo. Sí. Bueno, pues una maravilla esto. Me he quedado con la curiosidad de saber si Arjona tiene más canciones dedicadas a ponerse en la piel de otros autónomos. Oficios, sí. Sí. Yo creo que sí. De hecho, lo veremos en breve. Vale. Me gusta pensar en algún tipo de trilogía o pentalogía, como la trilogía del autónomo o algo así. La trilogía del... Sí, la trilogía del autónomo me parece bien. Bueno, pero ¿esto qué es? ¡Viva Honduras! ¿Pero esto qué es? ¿Qué está diciendo puta? Me llama a mí sin ser nada de eso. Bueno, pero ¿esto qué es? ¡Me cago en todo un muerto, por desgracia! ¿Pero esto qué es? El libro de declamaciones. Y cuando vais andando por la calle, pues veis a gente que va cargada, o bien va con un carrito de bebé, o con un carro de la compra, y pues, la ves apurada y haces el amago de echarte a un lado, ¿no? Para que pasen más cómodamente. Pues bueno, eso cuando yo voy cargada no me ocurre. Nadie piensa en esta pobre chica que va con 20 bolsas de la compra, o va con la maleta, la mochila del ordenador, porque se va o viene de viaje, y nadie hace el amago de apartarse un poquito para que yo pueda pasar cómodamente. Es una cosa que me saca de quicio y me dan ganas de matar. Pues mira, estoy muy de acuerdo. A mí una cosa que me molesta muchísimo es la gente que ocupa la vía pública de manera, eso, que no se apartan, que van muy lentos, que ocupan todo el espacio. A la larga, estas señoras que van ahí... Todo el mundo está pensando en esas señoras. Esas señoras que van... cogidas del brazo. En realidad, esas señoras me dan mucha rabia, pero a la vez siento una admiración por ellas. Se me entremezcla ahí esas entiendo ese sensación. Pero es verdad que la gente que va por el medio de la calle, que tío, van súper lentos por el puto medio, o que no se apartan cuando tú necesitas pasar, me molesta de una manera. Es verdad que es una queja, está englobada dentro de las quejas de la cotidianeidad y de lo rutinario que tanto, bueno, es un subgénero que nosotros hemos trabajado mucho. Sí, a mí me molesta que no me dejen pasar por la calle y tal cuando voy más rápido y eso y tal, pero sí que es cierto que esto de ir cargado tampoco me pasa, porque yo hago una cosa muy interesante y muy inteligente, que es no ir cargado. Hombre, ya, pero yo cuando voy a hacer la compra y voy cargada, es verdad que a mí lo que me molesta, o sea, yo lo achaco más, no lo achaco tanto a falta de empatía, sino a gente que va por la vida sin estar pendiente de la situación. Y van ahí como
Bueno, algo de falta de empatía hay ahí, es decir... Sí, pero que no falta es que de estén empatía diciendo, uy, una persona cargada me la suda, sino Sí. que no se enteran. No enteran. contemplan el hecho de que en el mismo espacio y tiempo no pueden cohabitar Claro, están dos pasando individuos. cosas. Claro, entonces puedes caer en el hecho de que si tú no haces nada, Claro. yo lo voy a pasar mal. Sí, como esa gente que haz subes algo. al metro y subes un contingente importante de personas y el que sube primero se queda nada más entrar la ¡Ay, puerta. qué puta rabia, joder! Llena, ¿dónde nos metemos el resto? A ver, tira Sí, para sí, adentro. se paran. Claro, tira pero para en adentro, seco. coño. Pues es lo mismo, es este Sí, tipo sí, de, sí, sí. de gente que no domina lo que es la interacción en sociedad, no sé cómo decirlo. Me da mucha rabia. Y aprovechamos para decir que esta declamación ha sido maravillosa porque además duraba 1 minuto exacto. Recordamos a Sí, nuestras... la hemos recortado un poquito, pero es en origen Dura 1 minuto. dura 1 minuto. Y recordamos a nuestras y nuestros oyentes que las declamaciones tienen que durar 1 minuto. Sí. Porque así lo hemos establecido, porque bueno, pues es nuestro podcast y creemos que es lo mejor. Claro, la divagación nos pertenece a nosotros. A nosotros. y intentad ser breves, intentad ir al grano porque mola más, no por nada, es que Claro, mola sed más. concretos y podéis compartir vuestra declamación con todos vuestros A amigos. tope con la brevedad declamativa. Escaliburcio. Dime. Nos vamos a despedir con una noticia de mierda, Ujú. una noticia horrible, pero bueno, vamos a tratar el tema. Esta semana ha fallecido mi gato Bruce, Ujú. que era el tercer Todo Mal, porque El tercer todo siempre mal, ha estado sí. presente en las grabaciones. Ha estado de siempre Todo Mal. presente, sí. Y bueno, me gustaría aprovechar para contar un poco su historia, porque creo que tiene muchas cosas que enseñar. Bruce tenía inmunodeficiencia cuando lo adoptamos. Tenía una inmunodeficiencia muy avanzada. Ujú. Cuando tú adoptas un gato con inmunodeficiencia, no tiene por qué tenerla avanzada. Ujú. Y un gato con inmunodeficiencia prácticamente sin desarrollar, si tú lo metes en una casa, le das comida y le das calor y le das amor, pues va a ser como un gato normal, se te va a morir de viejo, no te va a suponer muchos gastos ni mucho más cuidado. Yo os animo a que adoptéis porque son gatos que por desconocimiento la gente no quiere adoptarlos, quizá por el prejuicio de que creen que se puede contagiar a los humanos, cosa que no es así. Ni siquiera no es tan fácil de transmitir ni siquiera a otro gato en un entorno doméstico y haciendo bien las presentaciones para que se relacionen sin violencia. Y bueno, pues son gatos que lo pasan especialmente mal porque la inmunodeficiencia en un refugio en el que las condiciones no son las de una casa, pues sí que lo pasan mal. Se inmunodeprimen, cogen más infecciones, sufren y es una putada. Y bueno, Bruce pues tenía inmuno, luego con el tiempo desarrolló diabetes, Madre mía. fallo renal, anemia, tenía un soplo en el corazón. Y bueno, tuvo una etapa obesa que fue muy graciosa, que llegó a pesar 8 kilos, esto fue por la diabetes. Y bueno, lo he tenido conmigo 5 años, le daban aproximadamente 2 semanas de vida, la idea cuando lo cogimos era una acogida para que disfrutara de una casa en sus últimos días y se quedó 5 años con nosotros. Y Qué era guay. un gato ultra guay, puedes Era dar muy fe, guay, era un doy gato fe. súper carismático, súper agradecido, súper cariñoso, súper molón, que se empeñó en no morirse, pese a que en varias ocasiones salió en los análisis prácticamente muerto, o sea, era imposible que viviera y vivía. Y todo eso era porque él estaba feliz, con ganas de vivir. Y bueno, pues... Sí, ha sido extraño, de hecho, hacer este programa. Ha sido extraño. Sin él encima, porque normalmente Sí. él siempre se ponía encima para. Se me para encima de grabar. ti, porque Bruce tenía alguna obsesión muy extraña con sentarte encima de ti. Pese a que su persona favorita es Rafa, Sí. mi novio, él era capaz de dejar a Rafa por unos minutos o unas horas para sentarse encima de ti. Y era un clásico, o sea, yo siempre recuerdo estar grabando y tener el micro en la mano con él Con Bruce él encima. notando su peso encima. Que era Claro. muy- Y muy bueno, pues curioso. es una mierda porque lo voy a echar de menos constantemente porque yo también. era el gato más guay del mundo. Pero pues quería hacerle este pequeño homenaje. Ahora, en Todo Mal, pues somos uno menos, un gato menos. Pero pues es una mierda. Pero ya sabemos que la vida es así, que siempre se van los mejores. Y me gustaría despedir el programa de hoy con una canción que yo siempre le cantaba, se la tocaba con la guitarra y le cantaba. Y que siempre me va a recordar a él, que es Love Song de The Cure. Y la semana que viene más y Y peor. peor.